¿Cómo te va? Me da gusto saludarte una vez más. Estamos hablando del tamaño de la muestra. Ahora vamos a hablar del tamaño de la muestra para proporciones, es decir, para datos cualitativos. Y vamos a resolver el ejercicio número 53 del capítulo 9 de nuestro libro de texto, que habla de la televisión por cable. Dice así el ejercicio: se estima que 60% de los hogares en Estados Unidos contrata televisión por cable. ¿A usted le gustaría verificar esta afirmación para su clase de comunicación masiva? Si desea que su estimador se encuentre a menos de 5 puntos porcentuales con un nivel de confianza de 95%, ¿qué tamaño de muestra requiere? Bueno, aquí tenemos la fórmula que vamos a utilizar para determinar el tamaño de la muestra en proporciones, es decir, en datos cualitativos. Primero imaginémonos cómo se haría la encuesta. Nosotros vamos a entrevistar a un cierto número de hogares, no sabemos cuántos, precisamente es lo que queremos saber, cuántos hogares nos conviene estudiar. Y le vamos a preguntar a la gente si tiene o no televisión por cable, y aquí van a estar las respuestas, un sí o un no. La primera familia te puede responder que sí, la segunda familia te responde que no, la tercera familia otra vez que sí, la cuarta familia que no, etcétera. Así podrías continuar. Entonces estamos hablando de un dato cualitativo, la respuesta es un sí o un no. Y a partir de aquí nosotros podríamos descubrir que el 60% de la gente respondió que sí tiene televisión por cable. Pero eso es solamente algo que nosotros nos estamos imaginando. Nosotros queremos corroborar que ese 60% es correcto. Bueno, entonces vamos a aplicar la fórmula, que es un cierto valor de z multiplicado por una proporción. Es una idea que nosotros tenemos acerca de la proporción, que en este caso es de 60%, multiplicado por 1 menos el valor de la proporción, y todo esto dividido entre un cierto margen de error que nos permitimos elevado al cuadrado. Aquí nos dicen que en el ejercicio este margen de error que nos vamos a permitir es de solamente 5 puntos porcentuales. ¿Qué es ese margen de error? El margen de error es esta distancia. La distancia que va a existir entre la muestra que nosotros estudiemos y la población real. En este caso va a ser la proporción de gente que sí tiene televisión por cable, que nosotros localicemos en nuestra muestra, contra la proporción real en Estados Unidos de gente que tiene televisión por cable. Y aquí nos vamos a permitir nosotros solamente un error de 5 puntos porcentuales. Ese es el error E que voy a indicar aquí. Nos permitimos un error solamente del 5%. Ahora, ya sea por una prueba piloto que hicimos previamente o por estudios de años anteriores, nosotros sabemos que el 60% de la gente tiene televisión por cable y queremos actualizar este dato. Bueno, pues entonces la idea que nosotros tenemos de la proporción es de 60%, ¿sí? Y por lo tanto, la diferencia, la gente que no tiene televisión por cable, 1 menos P va a ser del 40%. Es igual a 1 menos P, 1 menos, déjame cerrar esto, que salió por error, 1 menos 60% me da el valor de 1 menos P. Yo necesito tanto el valor de P como de 1 menos P para incluirlo aquí en la fórmula. Ahora, nosotros queremos tener un nivel de confianza en nuestro estudio del 95%. En estadística, el nivel de confianza se conoce con la letra, con la nomenclatura 1 menos alfa. Entonces, aquí nosotros queremos tener una confianza del 95%. Y alfa, por lo tanto, va a ser del 5%. Alfa es, si lo vemos gráficamente, es lo que nos queda fuera de nuestro nivel de confianza. Lo que estamos aquí nosotros pintando de amarillo es el área del nivel de confianza. Déjame escribirlo. Nosotros tenemos en esta área una confianza del 95%, es el área color de amarillo, y lo que nos queda entonces afuera en color azul es un área de 5%. Ese es el valor de alfa, lo que queda fuera del nivel de confianza. Alfa va a ser de 5%. Ahora, aquí en el gráfico ese 5% lo vamos a partir en dos, un 2.5% en la cola izquierda y otro 2.5% en la cola derecha. Vamos a escribir ese 2.5%. Vamos a insertar una caja de texto que diga que este extremo es del 2.5%. Lo voy a poner aquí. Y ahora el extremo derecho también va a valer otro 2.5%. Copio la caja del valor y lo escribo por acá. Bueno, muy bien.
Entonces, ahora en nuestra fórmula nosotros necesitamos un cierto valor de z. ¿Cuál valor de z? Pues el de la probabilidad acumulada que vaya hasta este punto, podría ser este valor de z, pero también podría ser el valor de z que va por acá. No hay ningún problema, puede ser cualquiera de los dos valores de z, porque por simetría va a ser el mismo valor de z, nada más que aquí va a ser negativo el valor de z y acá va a ser positivo. Pero no me importa, porque al final, como ese valor de z lo voy a elevar al cuadrado, el signo va a ser lo de menos. Entonces voy a encontrar un valor de z, pero para ese valor de alfa. En realidad no es el valor de alfa directamente, sino más bien el valor de alfa dividido entre 2. Entonces necesito realmente el valor de alfa dividido entre 2. Ese valor de alfa dividido entre 2 es 5% entre 2, me da 2.5%. ¿Ok? Entonces encontremos el valor de z para alfa dividido entre 2. Va a ser igual a norm.es.inv. Recordemos que esta fórmula, si yo le introduzco una probabilidad, me va a arrojar un valor de z. Y le tengo que ingresar el valor de alfa entre 2 a esta fórmula, 2.5%, y el valor de z en este caso va a ser de menos 1.96. Tú ya a partir de este momento, con toda la práctica que tienes en estadística, ya empiezas a darte cuenta que cuando tienes un nivel de confianza del 95%, el valor de z siempre va a ser de 1.96, ya sea negativo o positivo, dependiendo del extremo al cual tú estés haciendo referencia. Es un valor que ya puedes empezar a memorizar. Z de 1.96 corresponde a un nivel de confianza del 95%. Bueno, entonces ahora sí calculemos el valor del tamaño de muestra que nos conviene para nuestro estudio. Va a ser igual al valor de z elevado al cuadrado, va a ser menos 1.96 al cuadrado, multiplicado por el valor de la proporción, P, que es de 60%, y todo esto multiplicado por 1 menos P, que es de 40%. Y al final todo lo voy a dividir entre el margen de error al cuadrado. Entonces voy a ingresar un gran paréntesis para todo el numerador y todo esto lo voy a dividir entre el margen de error que me permito, que es de 5 puntos porcentuales elevado al cuadrado. Y oprimo Enter. Ahí está. Y entonces me dice que me conviene estudiar a 368.78 familias u hogares. Claro que no podemos estudiar 0.78 hogares, entonces mejor redondeamos para arriba, redondeamos a 369 familias u hogares más bien. Vamos a hacer nuestro estudio en 369 hogares, los elegimos al azar en todo Estados Unidos y con estos 369 hogares podremos saber cuál es la proporción de gente que tiene televisión por cable y el margen de error será solamente del 5%. O sea, la proporción que nosotros encontremos en nuestro estudio variará o diferirá con respecto a la proporción real de gente que tiene televisión por cable en solamente un 5%. Bien, pues con esto terminamos el análisis del tamaño de muestra. Nada más sí quiero hacer hincapié en una cosa. Habrás notado que tanto en el estudio de datos cualitativos como en datos cuantitativos siempre tuvimos que tomar primero una muestra previamente. De otra forma no podríamos aplicar la fórmula para determinar el tamaño de muestra. Ese tamaño de muestra previo yo te recomiendo que lo hagas con unas cuantas familias. Aquí, por ejemplo, en el problema número 55, donde analizábamos datos cuantitativos, hicimos un estudio previo con 10 familias y a partir de aquí ya pudimos determinar nuestro tamaño de muestra más precisamente, más preciso. En el problema número 53, aquí pues también teníamos un estudio previo. Parece que en años anteriores ya se había hecho una estimación de la proporción de gente que tenía televisión por cable y resultó ser del 60%. ¿Sí? Entonces, bueno, tú fíjate previamente en estudios anteriores o también toma una muestra pequeña para poder estimar el tamaño de muestra de forma correcta para actualizar datos.
Muchas gracias por tu atención, te deseo mucha suerte con la tarea.